Eso sí, temía un poco que fuera una peli extraña, rebuscada, que no lo entendiera, pero por mi amor por la mitología tenía que darle una oportunidad. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección pelis, os traigo una película que hasta el mes pasado no creía que lo fuera a traer, más que nada porque no sabía de su existencia, y me alegro de que eso se haya corregido, porque os voy a traer el análisis y opinión de la película de Gawa. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver esta película que, en serio, ¿por qué no la vi en su momento cuando se estrenó? Esta película, dirigida por Paul Urquijo y estrenada en el año 2025, yo escuché por primera vez este nombre en el canal de La Botella de Candor, o sea, un sitio un poco extraño para una peli de este tipo. Pero, a ver, trata básicamente de esta mujer llamada Kachalin. Esto se ambienta en un país vasco medieval, en el que, bueno, después de el encarcelamiento de una mujer, ella huye de su marido y se va con unas 3 mujeres en el que empiezan a contar unas historias que al principio parece que no tienen nada que ver una con la otra, pero luego después se conectan bastante bien. Hay bastante fantasía, hay brujería, tratan temas delicados como el tema de la iglesia, el tema del trato a la mujer, el tema de la intimidad. Vamos a decirlo de forma fina, pero seguramente acabaré diciéndolo en palabras más directas. Y mucha mitología vasca. A ver, es decir que, como dije antes, me extrañó bastante que alguien que suele hablar de DC, de Star Wars, de series de fantasía, haya visto una peli de este tipo, que tiene todo el derecho del mundo. Pero en cuanto dijo la palabra mitología, dije, tengo que darle una oportunidad, sí o sí. Eso sí, temía un poco que fuera una peli extraña, rebuscada, que no lo entendiera, pero por mi amor por la mitología tenía que darle una oportunidad. Ahora bien, ¿ha sido rara? Sí, pero de muy buena manera. La entendí perfectamente, salvo las pocas referencias que luego después tuve que buscar, pero eran referencias a la mitología. No referencias ni a la trama ni a los personajes, eso fue de lo más sencillo. Porque en líneas generales la película de Gawa me gustó un montón. Es cierto que al principio costó un poco arrancar, no vi por dónde iban a ir los tiros, pero a medida que fue avanzando la trama se iba volviendo más interesante, y lo que normalmente la fantasía podría restarle importancia a la trama, en este caso le benefició. Benefició de que fuera adquiriendo más y más fantasía, más ambientación folclórica de la mitología vasca, que, por cierto, ha sido uno de los mejores aciertos que tuvo la película de Gawa. No voy a andar mucho en ello, no porque no me haya gustado. Oye, que hago una sección de mitología en este canal. Y precisamente, ya os lo aviso desde ya, porque tengo una sección de mitología bastante interesante. Esta semana voy a hacer las referencias mitológicas de esta película. Así que esperad este vídeo con mucha ilusión esta semana. Y para poder esperar este vídeo, ya que estáis aquí, os suscribís al canal, le dais a like a este vídeo, al like cuando estrene el de referencias mitológicas, y ya de paso ved el resto de mis vídeos. Tan sencillo como eso. Pero ojo que la ambientación, la parte fantasiosa que benefició la trama, no es lo único que sustenta esta película, sino la fuerte crítica social que, aunque parezca algo arcaico, algo muy propio de la época de la Inquisición, no se aleja tanto de la era actual, lo cual es un poco alarmante, si me permitís esta humilde opinión. Porque una de las cosas fuertes, aparte de la ambientación folclórica, sustenta Gawa es el choque del cristianismo con lo que consideran ellos las costumbres paganas. O sea, ahí vemos en la figura del cura con respecto al pueblo, es decir, todo lo que se salga del cristianismo es algo pecaminoso, pero ojito, que también se sustenta en la hipocresía de la propia iglesia. Algo que a lo mejor no de la misma forma, pero se ve actualmente. Una de las cosas es el choque, como acabo de decir, porque, claro,
Cuando Vedder que hicieron un ritual para que a la pobre Marichu a ver qué le pasaba, él lo veía como algo pecaminoso. Esa familia había hecho algo pecaminoso. ¿Cuál era la solución del cura? Rezar a Dios. ¿Cuál era la solución de la vieja herbolaria? Pues hagan este ritual, digan este par de palabras. No es por nada, pero por lo menos el remedio de la vieja herbolaria de Stanchi fue mucho más efectivo, porque al menos pudieron ver de que era un monstruo en forma de gallina que al final era el abuelo de la chica. Eso fue una parte muy extraña, pero luego busqué un poco sobre a qué se refería esa criatura y digo, muy interesante, bastante interesante. Sigue siendo un poco perturbador, pero no pasa nada. También hay un poco de escenas un poco turbias, un poco raras en el sentido de no sé cómo tomármelo al respecto, pero ahondando un poco más en la figura de la hipocresía de la iglesia que choca con las costumbres del lugar, la propia figura de Stanchi. Stanchi es una mujer que parece una loca, pero realmente si nos ponemos a analizarlo, es una mujer que se sustenta en las costumbres, en los rituales, un poco en la brujería. Aquí la brujería sí existe, pero el cristianismo lo vería como algo pecaminoso si solamente hubiera sido una mujer que sabe de medicina, básicamente. Porque sí, aquí también se sustenta una fuerte crítica de cómo se trataba a la mujer en esos tiempos. Pero no lo hace de una manera tan visceral como he visto en otras películas, aunque tampoco está blanqueado. Está en un equilibrio de algo gráfico y algo no tan violento. Es una cosa un poco curiosa, pero yo creo que está muy bien tratado. Y bueno, a ver, hay que tener en cuenta de que por esta época había dos cosas fundamentales que la iglesia llegaba a satanizar y a perseguir incluso más que otros pecados: las palabras que iban en contra de la iglesia y el pecado de la lujuria. Y este cura, madre del amor hermoso, llevaba a rajatabla el perseguir la lujuria pecaminosa. Y ahí sí que se ve lo hipócrita que es este hombre. Porque ¿qué le llegó a decir a la congregación justo después de la escena de Cachalin y Marichu? Y de que el marido de Cachalin le dejara el ojo, vamos, como si fuera una pasa. El asesinato no es tan grave como el pecado de la lujuria. Eso lo dice un hombre que ve a dos mujeres que se están enrollando, que por cierto, nada sutil esta película con esos temas. Bueno, Gagwan no es sutil precisamente, eso digamos es uno de los peores que tiene la película, pero bueno, tampoco es algo importante. Ahí vemos de que sí, las apuntaba con un arma, pero no iba a disparar. De hecho, si no fuera porque el conejo había interrumpido la sesión de voyeurismo, tengo la sensación de que el padre Mateo, acabo de ver en el guión el nombre, se hubiera puesto contento. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hubiera sido asqueroso, tremendamente asqueroso. Mira lo que le dice a Dios cuando se da los latigazos. ¡El demonio de la carne! ¡El demonio de la carne! ¡El demonio en sus entrañas! Digo, es una forma religiosa de decir que se puso excitado. Y claro, le dice eso a la iglesia y después el conejo vuelve a atormentarlo. Que no se le nota ahí la mala conciencia, pero en fin, me estoy centrando mucho en el padre Mateo, porque es la viva representación también de la Inquisición. La Inquisición va a los pueblos, o sea, era la figura que usaban gente común para poder librarse de personas que le desagradaban. ¿Cuántas personas en ese pueblo les desagradaba Stanchi? Tengo la sensación de que aprovecharon su condición de brujería para poder librarse de ella. Al menos el padre Mateo. Pero si me decís que alguien más del poblado lo hizo, me lo creo. Pero bien. Pero de todos modos, yo creo que la figura más torturada en esta película es la propia protagonista. Porque salvo Marichu, seamos justos, ¿quién la ha tratado bien? Pero bien, con cariño y devoción. Yo creo que ninguno. Empezando, por ejemplo, por el marido, Pello. Ya no es solo de que
Pello maltrate a su mujer, a Cachalín, que, a ver, es horrible, es algo condenatorio, algo para que vaya directo al infierno, pero seamos tristemente honestos, esto en la época era un poco más normal de lo que se vería actualmente. Y aún así, actualmente hay cositas debatibles, pero en cualquier caso, no solo critico al personaje de Pello por cómo trata a Cachalín, porque si al menos hubiera sido un marido bueno, un marido honesto, un marido trabajador, tú dices, jope, Cachalín, podrías, vale, comprendo de que te guste Marichu, que es una mujer, pero al menos dale un poquito de beneficio a tu marido. Pero no, a medida que va pasando la película vas viendo de que es un cobarde, es un quejica, aprovecha cualquier excusa para violentar contra Cachalín y luego al final, cuando podría haber demostrado haber sido un hombre de verdad defendiendo a su mujer cuando las brujas fueron a por Cachalín, él se escondió y se lloriqueó como un niño pequeño. Perdón por los niños pequeños, creo que habrían sido más valientes que Pello. La verdad me cabreó ese personaje, porque se las daba de hombre hecho y derecho y de verdad ha sido el mayor quejica. Por lo tanto, la parte en la que se echa el ungüento para volar a ver dónde estaban las brujas, ¿qué pretendía ahí? Recuperar a su mujer, le entró el último acto de valentía, le entró la curiosidad. Normal que Cachalín se quisiera librar de él, que ojo, prefería ir en un bosque lleno de criaturas, de bestias y de demonios, que prefería ir con unas brujas que le habían arrancado el pelo, la ropa, le habían acusado de forma injusta. Y ya hablaré de esta escena, no es por nada. A quedarse con él, digo, ¡jopetas! Creo que suma 2 más 2. Prefiere morirse a estar contigo. La escena en la que Cachalín intenta envenenar a su marido con setas venenosas, digo, jopetas de mi corazón. Esto va más allá de problemas matrimoniales, no es por nada. Y ojo que Cachalín no, o sea, Pello no es el único que trata a Cachalín como si fuera su pochimbol, porque volvemos un poco a la escena de las brujas. Se supone que ellas son las buenas, las que son libres, las que tienen un pensamiento más crítico. Pero el primer indicio de que fue Cachalín quien acusó a Stecchi de brujería, y bueno, no la matan de puro milagro. Digo, no sé, podríais preguntarle por qué lo hizo y dependiendo de la respuesta, yo qué sé, acabáis con ella. Al revés, dejaron que el demonio, esta criatura llamada Akelvex, os pongo aquí el nombre en pantalla, decide si debe... No sé qué pretendía que decidiera aquí la criatura, porque en cuanto dejan a Pello ahí muerto, van a una zona en la que hay... Bueno, no os puedo poner escenas porque aquí YouTube me vetaría el vídeo, pero... Fiesta libre. Una auténtica fiesta libre de placer, una bacanal. Que yo digo, esta escena me resultó puesta ahí de gratis, pero luego una breve búsqueda de cómo era esta criatura en la mitología vasca, digo, me callo la boca, no digo nada. Aunque sí me resulta un poco triste de que la pobre Cachalín se supone que en la escena final tiene un momento íntimo con Marichu, pero recordemos que Marichu está muerta y salvo que en la que el Betz, voy a intentar decir el nombre, si lo digo mal pido perdón a los vascos, salvo que me diga que resucitó a la pobre Marichu, Cachalín no está haciendo el amor con su amada, lo está haciendo con la criatura, lo cual eso es un poquito perturbador. Eso sí que es perturbador. A mí me podéis vender la moto. ¿Qué le va a preparar a la pobre Cachalín? Porque, madre mía, es que la dejaron hecho un harapo. Durante casi toda la película la dejan hecha un harapo. ¿Y ella qué pretendía? Ser feliz con Marichu. Vale, no puede irse, no se puede jugar con ella porque está casada. No puede olvidar que está casada. Jopetas de mi vida. Y yo pensando que a lo mejor estas 3 viejas podrían ser un poco más amables con ella. Pero a medida que iban contando las historias, que todas estaban relacionadas con Cachalín, digo, estas no son viejas contando cuentos. Estas intentan acusar de forma indirecta a la pobre chica. Que, bueno, a ver,
en parte tienen razón. Por culpa de la declaración de Cacciali, Sterchi dijo: me muero. Pero es que ni siquiera la pobre Sterchi estaba acusando a la pobre Cacciali. La verdad es que estoy diciendo los nombres y es un poco raro. La culpa es de la maldita Inquisición, de un cura que en el fondo es el más lujurioso de todos, aunque no lo quiera admitir, y un marido que al primer indicio que le dicen de no, tu mujer te las está poniendo con una mujer, no preguntes, no intentes averiguarlo, no, a la paliza y te sigues quedando conmigo, eres mi mujer. Digo, joder, ojo, los personajes aquí me sacaron todo tipo de emociones, pero de verdad, lo del Pello y el padre Mateo, hoguera para los dos. No puse antes al padre Mateo en la hoguera porque no deja de ser un cura cristiano, pero lo de Pello me parece que no tiene excusa. Así que creo que para los amantes de la mitología o los que sean conocedores de la mitología vasca, creo que disfrutaréis esta película como auténticos enanos. Si no, creo que tendréis que darle una oportunidad porque es una película fácil de entender. Y lo poco que no podéis entender es básicamente porque es mitología vasca. Personajes que te enterneces con ellos, te cabreas con ellos. Una trama con un final que es raro y a la vez agridulce, porque sabemos perfectamente que Cacciali no está en su mejor momento, pero podría pasarlo peor, eso sí es verdad. Y bueno, si este tipo de películas las hace el director de la misma forma, porque he visto un poco que su filmografía es más o menos similar en cuanto a ambientación, digo, ahora lo tengo que tener en el punto de mira, Si hay alguna película, aparte de Gawa, que creáis que tenga que ver de este director, decídmelo en la caja de los comentarios. Bueno, eso es todo lo que puedo decir acerca de la película de Gawa. La verdad se me hace muy raro no decir referencias mitológicas teniendo en cuenta que esta peli es muy mitológica. Pero como ya he dicho, voy a hacer un vídeo aparte porque he encontrado bastantes referencias y a lo mejor se me ha saltado alguna, porque ya os digo desde ya de que con mitología vasca este es mi primer contacto. Las cosas como son. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se generes en esta vida y comentar. Aparte de una película como Gawa, ¿qué pelis de ambientación mitológica creéis que debería ver? Algo de este estilo, no necesariamente que me esté contando un mito tal cual, pero si también queréis que vea ese tipo de películas, cajita de los comentarios, por favor. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.